Hola a todos, bueno, esta es la segunda parte del video resumen de aplicación de las derivadas en el estudio del comportamiento de una función. Vamos a primero pedirles que si no vieron todavía la primera parte empiecen por ahí. Por acá arriba va a aparecer el enlace de acceso, pero hay ciertos conceptos que están definidos en la primera parte a los cuales voy a hacer referencia hoy y va a ser todo más fluido si los ven en el orden natural. La idea de este segundo encuentro es enfocarnos en dos aspectos quizás no tan conocidos del comportamiento de una función, como lo es la concavidad y la existencia y ubicación de puntos de inflexión. Este segundo encuentro lo vamos a separar en 4 partes, de manera similar a como hicimos en el primer encuentro. Vamos a empezar recordando algunos conceptos necesarios para que todo sea fácil de entender. Vamos después a realizar algunas definiciones informales que tienen que ver con la noción de concavidad y la noción, sobre todo desde el punto de vista visual, de punto de inflexión. Vamos a luego ver cómo utilizar las derivadas para determinar la concavidad de una función. Y por último, vamos a ver cómo ubicar, determinar si posee y ubicar los puntos de inflexión de una función también por aplicación de las derivadas. Así que bueno, vamos a la apertura y comenzamos. Son pocos los conceptos que hay que refrescar para encarar esta segunda parte y tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, en la primera parte nosotros interpretamos lo que es el signo de la pendiente de una recta. Y vimos que si la pendiente es positiva, la recta tiene una posición creciente y si es negativa, tiene una posición decreciente. Bueno, ahora lo que me interesa es interpretar qué pasa cuando cambia la pendiente de una recta. ¿Cómo impacta eso gráficamente? Cuando cambia la pendiente de una recta lo puede hacer de dos maneras. La pendiente puede aumentar o puede disminuir, o sea, puede crecer o puede decrecer, si hablamos en términos más formales. Cuando la pendiente de una recta crece, es decir, cuando la pendiente de una recta aumenta, lo que aumenta es el ángulo que ésta forma con el semieje positivo de las X. Y eso se traduce, como están viendo en esta imagen, en una rotación de la recta. Una rotación en sentido antihorario. Repito, cuando la pendiente de una recta crece, la recta rota en el sentido contrario al de las agujas del reloj, porque aumenta el ángulo que ésta forma con el semieje positivo de las X. De manera análoga, cuando la pendiente de una recta disminuye, eso disminuye el ángulo que ésta forma con el semieje positivo de las X. Y eso se traduce visualmente en una rotación de la recta, pero en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, cuando la pendiente decrece, la recta rota en el sentido de las agujas del reloj. Esta interpretación de la variación de la pendiente de una recta es súper importante para poder vincular, digamos, las derivadas con el concepto de concavidad que vamos a definir a continuación. Vamos a traer a colación la misma gráfica con la que trabajamos en la primera parte. Esto es a propósito y tiene que ver con poder diferenciar la concavidad del crecimiento, que al principio son, si bien son cosas totalmente distintas, tienden a confundirse un poco. Cuando nosotros recorremos la gráfica de una función a través de su recta tangente, es decir, cuando movemos el punto de tangencia de la recta con la curva a lo largo de la curva, nos encontramos con que en algunos sectores de la gráfica de la función la recta tangente se ubica por encima de la gráfica de la función, como se está viendo en esta primera parte, o si lo vemos al revés, la gráfica de la función está por debajo de la recta tangente.
Sin embargo, en otros sectores vemos que ocurre lo contrario. La gráfica de la función se visualiza por encima de la recta tangente o la recta por debajo de la gráfica de la función. Es lo mismo. Bueno, con eso tiene que ver un poco la idea de la concavidad de una curva. Tiene que ver con cómo está doblada respecto de una recta, cómo está curvada, hacia dónde está curvada, si está curvada hacia arriba o si está curvada hacia abajo. Y eso se traduce en una consecuencia que es lo que da lugar a la definición casi formal de la concavidad de una función. Vamos a decir que una función es cóncava hacia arriba en un determinado intervalo si la gráfica de la función se ubica por encima de la recta tangente en todos los puntos de ese intervalo. Y de manera análoga vamos a decir que una función es cóncava hacia abajo en un intervalo si la gráfica de la función se ubica por debajo de la recta tangente en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, con esa idea podemos ver que esta función es cóncava hacia abajo en este sector que tenemos ahí. También es cóncava hacia abajo en este otro sector que estamos viendo ahí. Y resulta ser cóncava hacia arriba en este sector que tenemos ahí y también en este otro sector, cumpliendo con esta idea que acabo de presentar. Para elaborar una relación entre la derivada de una función y su concavidad, lo que vamos a hacer es detenernos en este sector que mostramos hace un ratito, donde vimos que la gráfica resulta ser cóncava hacia arriba. Vemos que es cóncava hacia arriba porque la gráfica se ubica por encima de la recta tangente en todo ese intervalo. Cuando deslizamos la recta tangente de izquierda a derecha, como se está viendo en esta animación, recorriendo esta porción del gráfico donde la función resulta ser cóncava hacia arriba, nos encontramos con que esta recta tangente muestra una especie de efecto de rotación, un movimiento provocado por el cambio en la pendiente. En particular, lo que vemos es que se está produciendo un movimiento de rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Eso significa, por lo que analizamos al principio, en las nociones previas, que la pendiente de esta recta tangente está aumentando. Es decir, cuando recorremos una función en un intervalo en el cual es cóncava hacia arriba, la pendiente de la recta tangente crece. Pero la pendiente de la recta tangente está representada por la derivada primera de la función. O sea que cuando una función es cóncava hacia arriba en un intervalo, la derivada primera es creciente. Pero una de las conclusiones más importantes de la primera parte de este capítulo es que cuando una función es creciente, su derivada es positiva. Entonces, si la derivada primera es creciente, la derivada de la derivada primera tiene que ser positiva. Y la derivada de la derivada primera es lo que conocemos como la segunda derivada o derivada segunda. En conclusión, cuando una función es cóncava hacia arriba en un intervalo, la segunda derivada de la función es positiva en ese intervalo. De manera similar, y podemos verlo también si nos enfocamos en este otro sector donde la función es cóncava hacia abajo, vemos que al deslizar la recta tangente por la gráfica donde es cóncava hacia abajo, se produce un efecto de rotación en la recta tangente en sentido horario. Eso significa que la pendiente de esa recta está disminuyendo. Es decir, la derivada primera de la función es decreciente. Es decir, la derivada segunda es negativa. Cuando una función es cóncava hacia abajo en un intervalo, su derivada segunda es negativa. Y acá surge una interpretación que a mí me gusta darle a la segunda derivada de una función, de manera análoga a la que le damos a la derivada primera. Nosotros asociamos la derivada primera de una función en un punto a la posición de la recta tangente en ese punto del gráfico de la función. Es como una foto de cómo está ubicada la recta tangente en ese instante.
Me gusta entender a la derivada segunda de una función en un entorno de un punto, a entender cómo se está moviendo la recta tangente cuando pasa por ese punto. Si se está moviendo así, es decir, su pendiente está aumentando, o se está moviendo así, es decir, su pendiente está disminuyendo. Esta forma de entender a la concavidad de una función como la variación de la pendiente de la recta tangente nos permite reducir cualquier problema de estudio de la concavidad de una función a un problema de análisis del crecimiento y el decrecimiento de su derivada primera. Por eso es que en la práctica el procedimiento es muy similar al estudio del crecimiento, solamente que involucramos la derivada segunda, que no es ni más ni menos que la derivada de la derivada primera. Vamos a ver esto en un ejemplo que queda plasmado a continuación. Muy bien, a modo de ejemplo nos proponemos realizar el estudio de la concavidad de esta función por tramos, una función con dos tramos bien definidos. Lo primero que hay que tener presente es el dominio de la función. En este caso estamos frente a una función cuyo dominio son todos los reales. Eso está bien claro por la propia estructura que tienen las ecuaciones. Y ambos tramos cubren el eje real completo. En este caso, por tratarse de una función por tramos, es importante tener presente la continuidad de la función, sobre todo en x igual 1, ya que por ser una función por tramos con un cambio de ecuación brusco en x igual 1, bueno, podría presentarse ahí algún tipo de discontinuidad. En este aspecto los dejo a ustedes, si quieren pausen y efectúen el estudio de la continuidad en x igual 1, es muy sencillo. Van a concluir que esta función es continua en x igual 1 y también es continua fuera de x igual 1 por las propias características de las ecuaciones que la definen, así que en definitiva la función resulta ser continua en todos los reales. Y por tratarse de una función por tramos nuevamente, sería también importante tener presente la derivabilidad de la función en x igual 1. Bueno, acá sí vamos a hacer las cuentas, ya que involucra un poco el tema que estamos viendo. Con lo cual vamos a comenzar construyendo lo que sería la ecuación de la derivada primera de esta función, para después hacer el análisis de las derivadas laterales en x igual 1. Derivando el tramo de arriba, entendiendo a la raíz cúbica de x como x a la 1/3, su derivada será 1/3 por x a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Esta va a ser la ecuación de la derivada siempre que x sea menor estricto a 1. Todavía no sé en x igual 1 si está definida la derivada. Y abajo, derivando el polinomio, tendremos menos 16 más 14x menos 3x al cuadrado. Ecuación válida para x mayores a 1. Analizando ahora las derivadas laterales en x igual 1, tendremos que la derivada lateral por izquierda en x igual 1 va a valer 1/3 por 1 a la menos 2/3, es decir, 1/3. Y la derivada lateral por derecha en x igual 1 va a valer, bueno, hay que reemplazar en este polinomio la x por 1, menos 16 más 14 menos 2, menos 3 menos 5. Entonces, como las derivadas laterales en x igual 1 claramente no coinciden, concluimos inmediatamente que no existe la derivada de esta función en 1. Si nos corremos de x igual 1, que era un punto donde probablemente la derivada no existiera por ser un punto de cambio en la ecuación, nos encontramos a la derecha del 1 con una expresión polinómica que está siempre definida, así que ahí no va a haber ningún problema con la derivada. Y si nos ubicamos a la izquierda del 1, nos encontramos con una expresión que, cuidado, por estar la x elevado a un exponente negativo, eso significa que estamos hablando de 1 sobre
la raíz cúbica de x al cuadrado, y eso no va a estar definido en x igual 0. Insisto, esta expresión que tenemos acá, que corresponde a la ecuación de la derivada a la izquierda de x igual 1, no existe en x igual 0. Y el 0 está dentro de los valores correspondientes a este tramo, con lo cual otra conclusión importante es que esta función no va a estar definida, es decir, la función original no va a ser derivable en x igual 0. Pero los motivos son distintos. En x igual 1 las derivadas laterales no están coincidiendo, pero sí existen en forma individual, con lo cual estamos frente a un punto anguloso, porque ya habíamos afirmado que la función es continua. Pero en x igual 0, lo que tenemos es una situación donde las derivadas laterales tienden a infinito, porque cuando analicen los límites van a observar que son dos límites infinitos, en particular con el mismo signo, y eso nos permite interpretar a este punto de no derivabilidad como un punto de recta tangente vertical. Y esto no lo hago por capricho, es importante en el estudio de la derivabilidad de una función cuando vamos a analizar la concavidad, identificar si no es derivable, por qué motivo lo es. Al final van a entender las razones. Bueno, teniendo ya clara la derivabilidad de la función, nos proponemos ahora encontrar la función derivada segunda, que es en definitiva la que va a participar o la que nos habla acerca de la concavidad de la función. La concavidad está dada por el signo de la derivada segunda. Entonces, vamos a buscar, como cuarto paso, el análogo a los puntos críticos en el estudio del crecimiento, es decir, esos puntos donde la función podría llegar a cambiar su crecimiento. Bueno, cuando hablamos de concavidad, existen unos puntos donde la función podría llegar a cambiar la concavidad, que en algunos libros se los denomina también puntos críticos, pero más allá del nombre, vamos a denominarlos temporalmente, digamos, posibles puntos de cambio de la concavidad. No es muy cómodo, pero la verdad es que no puedo definirlos de otra forma. Y es algo muy, en el cálculo, similar al concepto de punto crítico, solamente que involucrando a la derivada segunda. Los puntos críticos de una función, hablando del crecimiento, eran puntos del dominio de la función, donde la derivada primera valía 0 o bien no estaba definida. Bueno, estos posibles puntos de cambio de la concavidad van a ser puntos del dominio de la función, donde la derivada segunda vale 0, o bien la derivada segunda no existe. O sea, es exactamente lo mismo, solamente que trabajando o involucrando la derivada segunda. Así que de una u otra forma hay que encontrar la ecuación de la derivada segunda. Bueno, será la derivada de esta derivada primera que tenemos acá a izquierda. En el caso de arriba habrá que derivar 1/3 por x a la menos 2/3. Eso va a ser menos 2/9 por x a la menos 5/3. Esto va a ser válido siempre que x sea menor a 1. Y abajo tenemos que derivar este polinomio cuadrático. Nos va a quedar 14 menos 6x si x fuera mayor a 1. Por supuesto, acá no tengo que analizar en x igual 1 si existe o no la segunda derivada. Ya sabemos que no existe, porque si no existe la primera derivada no va a existir ninguna posterior. Entonces, eso me permite ya determinar con claridad uno de estos posibles puntos de cambio de concavidad. X igual 1, seguro, porque la segunda derivada no va a estar definida.
Vamos a anotarlo acá. Vamos a hacer así, posibles puntos de cambio de concavidad. Tenemos el 1, porque la segunda derivada no está definida. Tenemos al 0 también como otro posible punto de cambio de concavidad, ya que por el mismo motivo, si la derivada primera no existe, la segunda tampoco. Y son puntos del dominio. Y otro que va a salir es cuando igualemos a 0 este tramo de aquí. Es al despejar 7 tercios. Así que ahí tenemos otro posible punto. Y también habría que igualar a 0 este otro tramo, el de arriba. Pero cuando igualemos a 0 este tramo, entendiendo que x a la menos 5 tercios es 1 sobre la raíz cúbica de x a la quinta, cuando paso los denominadores multiplicando en un intento de querer despejar x, me va a quedar menos 2 igual a 0, lo cual es un absurdo, y esto significa que esta ecuación que yo estoy queriendo resolver no tiene solución. Así que tenemos 3 posibles puntos de cambio de concavidad. ¿Cómo vamos a determinar entonces los intervalos de concavidad de esta función? Bueno, de una manera otra vez muy similar a lo que hacíamos con el crecimiento. Vamos a efectuar el análisis de la concavidad. Considerando una recta donde esté representado el dominio de la función, en este caso los reales completos, y fragmentando esta recta, este conjunto, en intervalos que estén separados justamente por estos puntos que acabo de encontrar como posibles puntos de cambio de concavidad. Tenemos entonces el 0, si los ordenamos, el 1 y el 7 tercios. Esto me define 4 intervalos bien claritos que son de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 7 tercios y de 7 tercios a más infinito. Bueno, lo que haremos ahora es tomar un valor representativo dentro de cada uno de estos intervalos y especializarlo ¿en dónde? En la función que nos habla acerca de la concavidad, que es la derivada segunda. ¿Sí? Por ejemplo, para el primer intervalo, que es de menos infinito a 0, yo puedo considerarme un valor que lo más sencillo sería pensar en x igual menos 1. Especializo la derivada segunda en x igual menos 1. En x igual menos 1 corresponde reemplazar en el tramo de arriba, siempre hablando, insisto, de la derivada segunda. Y cuando reemplazamos a la x por menos 1, nos queda como resultado 2 novenos, porque es menos 2 novenos por, bueno, esto hay que hacer las cuentas, menos 1 a la menos 5 tercios, que le va a dar menos 1. Así que aquí tendremos entonces 2 novenos positivo. Es un valor positivo, eso es lo que me importa, lo cual me permite inferir o concluir inmediatamente que la función en este intervalo que va de menos infinito a 0 es cóncava hacia arriba. Y lo vamos a escribir así, cóncava hacia arriba. Bueno, repetimos esto con los otros 3 intervalos. Entre 0 y 1 podemos pensar en x igual a 1 medio. Bueno, hay que hacer las cuentas aquí, especializar la derivada segunda en x igual a 1 medio. Corresponde utilizar la misma ecuación, la de arriba, porque 1 medio es más chico que 1. Bueno, haciendo los cálculos, esto da aproximadamente menos 0,7. No importa el valor exacto, lo que nos importa principalmente es el signo. Así que, por ser negativo, nos permite concluir que la función en este intervalo, que va de 0 a 1, es cóncava hacia abajo. Vamos al tercer intervalo. Entre 1 y 7 tercios, un valor sencillo es el 2.
Especializamos la derivada segunda en x igual 2. Como 2 es mayor a 1, ahora hay que pensar en la ecuación lineal que está debajo. Cuando x vale 2, nos queda 14 menos 12, que esto es 2. Así que, por ser un valor positivo, nos permite esto concluir que la función en este intervalo es cóncava hacia arriba. Y por último, en el último intervalo de 7 tercios a infinito, podemos pensar en x igual 3 como un valor sencillo. Especializamos la segunda derivada en 3. Esto nos da menos 4. Como es un valor negativo, concluimos que la función es cóncava hacia abajo en este último intervalo. De esta manera podemos expresar los intervalos de concavidad de esta función f, como se muestra en la parte superior de la pantalla. Si miramos el gráfico de la función como una forma de confirmar todo lo que las cuentas nos dijeron, efectivamente vemos la presencia de una recta tangente vertical en x igual 0, que es coincidente con el eje y. Vemos un punto anguloso en x igual 1, como el estudio nos había mostrado. Y bueno, lo más importante, vemos los intervalos de concavidad que tenemos. Concavidad hacia arriba en este intervalo que va de menos infinito a 0, concavidad hacia abajo en este intervalo que va de 0 a 1, otra vez cóncava hacia arriba, entre 1 y 7 tercios, que 7 tercios estaría por acá. Y hay un punto ahí en la gráfica donde se presenta un cambio último en la concavidad, pasa a ser cóncava hacia abajo, de 7 tercios a más infinito. De esta manera se realiza el estudio de la concavidad de una función por aplicación de las derivadas. De manera similar a la formación de un extremo relativo en una función cuando hay un cambio en el crecimiento, cuando se provoca un cambio en la concavidad de una función, se puede llegar a formar lo que conocemos como un punto de inflexión. La condición adicional que tiene que darse para poder confirmar la presencia de un punto de inflexión, además del cambio en la concavidad, es la existencia de recta tangente en ese punto. Es decir, los puntos de inflexión nunca se van a poder dar sobre puntos angulosos. Entonces, si observamos los 3 puntos en los que tuvimos cambios en la concavidad en esta función, vemos que de estos 3 puntos, uno de ellos es un punto anguloso, entonces ahí no hay un punto de inflexión. Y en los otros 2 tenemos existencia de recta tangente. En uno de ellos simplemente porque la función tiene una derivada que está definida. Y en el otro, si bien la derivada no está definida, por tratarse de una recta tangente vertical, se está cumpliendo la condición de presencia de recta tangente. Por lo tanto, esta función presenta 2 puntos de inflexión, uno en x igual 0 y otro en x igual 7 tercios. Bien, con esto finaliza entonces este capítulo de aplicación de las derivadas al estudio completo del gráfico de una función. Nos encontraremos en alguna otra oportunidad.